Hola a todos. Bienvenidos a Remind Critica, el lugar donde analizamos películas, desde los clásicos hasta los estrenos más recientes, con toda la honestidad y detalle que merecen. Hoy nos sumergimos en un universo lleno de acción, monstruos legendarios y aventuras sobrenaturales. Sí, estamos hablando de Danhausen 2004. Prepárense para descubrir todos los secretos detrás de los efectos visuales, las coreografías de acción, los personajes icónicos y la historia que mezcla terror clásico con emoción moderna. Analizaremos las actuaciones de Hugh Jackman, Kate Beckinsale y cómo los villanos como Drácula lograron dejar su marca en la pantalla. Además, voy a contarles mi opinión personal, qué funciona, qué falla y si realmente vale la pena ver esta película, tanto para los amantes del terror como para quienes buscan aventura y espectáculo. Así que acomódense, activen el volumen y prepárense para un viaje lleno de acción, suspenso y criaturas sobrenaturales que van a dejar su huella. Esto es Remind Critica y comenzamos con la reseña de Danhausen. Parte del éxito en el hogar también estuvo relacionado con eventos como temporadas temáticas de terror o acción, donde cadenas de televisión por suscripción o servicios de streaming la incluyeron dentro de sus catálogos destacados. Esto generó un flujo adicional de espectadores que, incluso sin realizar una compra física o digital, vieron la película en momentos específicos del año, reforzando así su presencia continua en el mercado audiovisual. Las ventas de DVD y Blu-ray también reflejaron el interés de los coleccionistas y fans del género. Ediciones especiales o de colección, presentadas en cajas de lujo o con elementos adicionales como folletos o arte promocional exclusivo, se convirtieron en artículos deseados para quienes apreciaban más allá del simple visionado, querían poseer una pieza física de la experiencia cinematográfica. Este tipo de edición contribuyó al ingreso total derivado del mercado hogareño y añadió una dimensión emocional a la forma en que la película fue consumida después de su carrera en salas. Las versiones domésticas también sirvieron para consolidar la reputación de Danhausen como una película de culto dentro del género de acción-terror fantástico. A través de las generaciones de formatos, desde VHS tardío a DVD, luego Blu-ray y finalmente versiones digitales de alta calidad, la película encontró nuevas formas de llegar a audiencias diversas. Cada nuevo lanzamiento aumentó su visibilidad y generó ecos de discusión entre fanáticos interesados en efectos especiales, diseño de criaturas y la reinterpretación de mitos clásicos. En general, el ciclo comercial de Danhausen, desde su estreno en salas de cine hasta su presencia sostenida en el mercado doméstico, puede describirse como un caso de éxito en múltiples niveles. Su rendimiento en taquilla fue fuerte y le permitió amortizar su inversión inicial de manera eficiente. En el mercado hogareño, la película encontró una segunda vida llena de ventas, coleccionismo y redistribución continua en formatos modernos, manteniéndose relevante mucho tiempo después de su primera exhibición. En conclusión, el desempeño de Danhausen tanto en taquilla como en el mercado hogareño es una historia de éxito multifacético que combina una recaudación sólida en cines con una presencia sostenida en los hogares de los espectadores. La película no solo cumplió con las expectativas comerciales en su estreno, sino que también trascendió en las siguientes etapas de consumo audiovisual, consolidándose como una producción memorable dentro del género y una pieza comercialmente significativa para quienes la produjeron y la disfrutaron. Van Helsing es una película de acción, terror y aventura dirigida por Stephen Sommers y estrenada en 2004. Su premisa se centra en Gabriel Danhausen, un cazador de monstruos que trabaja para la iglesia y cuya misión es detener al legendario Drácula y otras criaturas sobrenaturales. La película combina elementos del horror clásico con un enfoque moderno de efectos visuales, combates coreografiados y escenas de acción intensa. Desde su anuncio, se percibió como un proyecto ambicioso que intentaba unir lo mejor de varios géneros: terror gótico, acción hollywoodense y aventura épica. El planteamiento de Danhausen es sencillo en términos narrativos. Un héroe con habilidades excepcionales debe enfrentarse a fuerzas sobrenaturales poderosas para salvar al mundo y, en particular, proteger a Anna Valerius, cuyo linaje está maldito por Drácula. Esta premisa permite que la película explore una variedad de escenarios,
castillos oscuros, bosques misteriosos, aldeas en peligro y laboratorios donde se experimenta con criaturas. Desde el primer minuto, el espectador entiende que la película apuesta por la espectacularidad visual y la intensidad narrativa más que por un desarrollo profundo de personajes o diálogos complejos. La dirección y ritmo de la película. Stephen Sommers, director conocido por su estilo de acción y aventura, imprime en Danhausen un ritmo frenético. La película rara vez se detiene, cada escena de diálogo suele estar seguida por una secuencia de acción, persecución o combate con criaturas sobrenaturales. Este ritmo constante puede ser tanto una virtud como un defecto. Para los espectadores que buscan entretenimiento dinámico, la experiencia es absorbente, los efectos especiales, los movimientos de cámara y la coreografía de las peleas mantienen la atención durante casi toda la película. Sin embargo, este mismo ritmo también deja poco espacio para la construcción emocional o la reflexión. Los personajes secundarios a menudo actúan como vehículos para la acción y algunos elementos de la trama se desarrollan de manera apresurada. Por ejemplo, la relación entre Danhausen y Anna, aunque presente, tiene un desarrollo limitado y gran parte de su interacción se centra en la cooperación para enfrentar el peligro, más que en la exploración de sus sentimientos o conflictos internos. Para los espectadores que valoran la profundidad narrativa y los diálogos memorables, esta característica puede resultar un punto débil. Personajes y actuaciones. Hugh Jackman interpreta a Danhausen con la energía y el carisma que se esperan de un héroe de acción clásico. Su papel combina fuerza física, habilidades de combate y un sentido del humor ligero que aporta cierta ligereza a la película. Aunque no se profundiza en su historia personal, Jackman logra transmitir la determinación y valentía del personaje, haciendo que el espectador se identifique con su lucha contra el mal. Kate Beckinsale, en el papel de Anna Doderias, representa la valentía y la resiliencia frente a la tragedia familiar. Su personaje es fuerte y decidido, aunque también se ve limitado por la necesidad de servir a la trama de acción. La química entre Jackman y Beckinsale es evidente en algunos momentos, pero como la película no dedica demasiado tiempo al desarrollo romántico, esta relación funciona más como un soporte narrativo que como un arco emocional profundo. Los villanos, liderados por Richard Roxburgh como Drácula, aportan el contraste necesario para la historia. Drácula se muestra como una figura poderosa, elegante y aterradora, con un aura de amenaza constante. Su interpretación combina la sofisticación clásica del vampiro con elementos visuales modernos de terror, lo que genera una presencia imponente en pantalla. Otros antagonistas, como el hombre lobo y Frankenstein, cumplen su función como criaturas aterradoras y espectaculares, aunque su desarrollo como personajes es mínimo. Efectos visuales y diseño de criaturas. Uno de los aspectos más destacados de Danhausen es el diseño visual y la calidad de los efectos especiales. La película apuesta por una estética gótica, con escenarios que van desde castillos medievales hasta laboratorios llenos de aparatos extraños y oscuros pasadizos. Cada criatura, desde los vampiros hasta el hombre lobo, está diseñada con un nivel de detalle que refleja tanto creatividad como respeto por los clásicos del cine de terror. La mezcla de animatronics, maquillaje y CGI permite que las secuencias de acción sean visualmente impactantes y dinámicas. El hombre lobo, en particular, representa un logro notable en efectos especiales, combinando movimientos fluidos con una presencia amenazante. Los vampiros y Drácula también se benefician de un diseño cuidadosamente pensado. Sus vestuarios, maquillaje y gestos exageran la sensación de poder y peligro. En general, los efectos visuales logran mantener al espectador inmerso en un mundo donde lo sobrenatural y la acción conviven de manera coherente, haciendo que la película sea atractiva para quienes buscan un espectáculo visual de gran escala. Música y ambientación sonora. La banda sonora, compuesta por Alan Silvestri, refuerza la intensidad de la película. La música no solo acompaña la acción, sino que la dirige. Los momentos de combate se sienten más veloces y peligrosos gracias a ritmos intensos y percusiones potentes, mientras que los pasajes de tensión o misterio utilizan coros y cuerdas que generan atmósferas inquietantes.
Los temas heroicos relacionados con Danhausen transmiten fuerza y determinación, y los motivos asociados a Drácula o las criaturas refuerzan la amenaza constante. La música cumple un papel narrativo crucial, ya que compensa la limitada profundización en los personajes y aporta emoción a escenas que de otra manera serían puramente visuales. Para muchos espectadores, este componente hace que la película sea más disfrutable, pues crea un vínculo emocional con la acción y el conflicto que se desarrolla en pantalla. Historia y guión. El guión de Danhausen se centra en la aventura y la acción más que en la originalidad narrativa. La historia sigue una estructura lineal. Danhausen recibe su misión, encuentra aliados, enfrenta criaturas y finalmente lucha contra Drácula en un enfrentamiento épico. Este esquema, aunque predecible en algunos aspectos, funciona bien dentro del género de acción-terror, ya que prioriza la diversión y el entretenimiento visual sobre la complejidad argumental. Algunos críticos han señalado que los diálogos pueden ser simples o incluso clichés y que ciertos giros de la trama no son del todo sorprendentes. Sin embargo, para quienes disfrutan de un ritmo rápido y de escenas espectaculares, estas limitaciones narrativas no afectan demasiado la experiencia. La película no busca ser un drama profundo ni un thriller psicológico. Su objetivo principal es mantener al público en tensión mientras se despliegan monstruos y acción sin interrupciones. Acción y secuencias de combate. Uno de los mayores atractivos de Danhausen son sus secuencias de combate. Desde peleas cuerpo a cuerpo hasta batallas con criaturas sobrenaturales, cada enfrentamiento está coreografiado con atención al detalle. La combinación de efectos especiales, movimientos de cámara y edición genera escenas dinámicas que son visualmente estimulantes. La película también incorpora persecuciones, transformaciones sobrenaturales y enfrentamientos en espacios cerrados y abiertos, lo que mantiene la variedad y evita la monotonía. Estas secuencias de acción son el motor principal de la película y justifican en gran medida su visión como un espectáculo cinematográfico. Valor de entretenimiento y público objetivo. Van Helsing es una película diseñada para el entretenimiento masivo. Su combinación de acción intensa, criaturas icónicas y efectos visuales llamativos la hace atractiva para un público amplio, desde adolescentes y jóvenes adultos hasta aficionados a los clásicos del cine de terror. Para quienes buscan tensión, velocidad y espectáculo, la película cumple de manera eficiente. Sin embargo, aquellos que buscan historias profundas, personajes complejos o diálogos memorables pueden sentirse decepcionados. La película no intenta explorar dilemas filosóficos ni psicológicos, su fortaleza reside en la adrenalina, la fantasía y el impacto visual. En ese sentido, es importante considerar las expectativas del espectador al decidir si vale la pena verla. En conclusión, el desempeño de Danhausen tanto en taquilla como en el mercado hogareño es una historia de éxito multifacético que combina una recaudación sólida en cines con una presencia sostenida en los hogares de los espectadores. La película no solo cumplió con las expectativas comerciales en su estreno, sino que también trascendió en las siguientes etapas de consumo audiovisual, consolidándose como una producción memorable dentro del género y una pieza comercialmente significativa para quienes la produjeron y la disfrutaron. Hugh Jackman como Gabriel Danhausen. El papel principal recayó en Hugh Jackman, quien interpreta a Gabriel Danhausen, un cazador de monstruos enviado por la iglesia para derrotar a Drácula y otras criaturas. Jackman aporta una combinación de fuerza física, agilidad y carisma que es fundamental para el personaje. Van Helsing no es solo un héroe tradicional, es un hombre entrenado, con habilidades de combate excepcionales y un ingenio que le permite enfrentarse a seres sobrenaturales. Jackman se entrega de lleno a las secuencias de acción, realizando muchos de los movimientos coreografiados que requieren destreza física. Su interpretación transmite determinación, valentía y un sentido del deber que sostiene la narrativa. Además, su capacidad para balancear momentos de tensión con un ligero sentido del humor añade dimensión al personaje, haciendo que el público pueda identificarse con él no solo como un héroe invencible, sino como alguien humano, capaz de emociones y vulnerabilidad. En escenas de combate, Danhausen se enfrenta tanto a hombres lobo como a vampiros y criaturas creadas por Frankenstein,
lo que permite que Jackman muestre no solo habilidades físicas, sino también una presencia dramática que mantiene la tensión narrativa en cada enfrentamiento. La combinación de acción, suspense y heroísmo convierte a su interpretación en uno de los pilares fundamentales de la película. Kate Beckinsale como Anna Valerius. Kate Beckinsale interpreta a Anna Valerius, la última descendiente de una familia destinada a detener a Drácula. Su personaje combina fuerza, inteligencia y resiliencia, lo que la convierte en un aliado indispensable para Van Helsing. Beckinsale aporta una energía emocional que complementa las habilidades físicas de Jackman, y su personaje no es solo una figura romántica, es un motor activo en la historia, participando directamente en la lucha contra las fuerzas oscuras. En varias escenas, Anna demuestra habilidades de combate, valentía y estrategia. Beckinsale logra transmitir determinación y coraje, manteniendo el equilibrio entre acción y emoción. Su interpretación también añade tensión narrativa, su linaje familiar y su relación con la maldición de Drácula proporcionan motivaciones claras para la historia y permiten que el público se preocupe por su destino, generando empatía y aumentando la inversión emocional en la trama. Richard Roxburgh como Conde Drácula. El antagonista principal, Richard Roxburgh, interpreta a Drácula, el poderoso vampiro que amenaza la seguridad del mundo y cuyo linaje se cruza con la familia Valerius. Roxburgh encarna al villano con elegancia, presencia imponente y un sentido de amenaza constante. Su interpretación combina sofisticación y terror, logrando que Drácula sea intimidante tanto en su apariencia física como en su aura narrativa. Roxburgh se destaca en escenas donde Drácula manipula, aterroriza o confronta directamente a Van Helsing y Anna. Su actuación es dramática y controlada, transmitiendo la sensación de que su personaje siempre está un paso adelante. Esto crea tensión y mantiene al público alerta, ya que Drácula no es solo un enemigo físico, sino un adversario inteligente, capaz de planificar y manipular situaciones para su beneficio. David Benham como Carl. David Wenham interpreta a Carl, un ayudante leal de Van Helsing. Su personaje proporciona apoyo logístico y humor en ciertos momentos, aligerando la tensión narrativa y aportando humanidad al grupo de protagonistas. Benham logra que Carl sea más que un acompañante, sus intervenciones son funcionales, participando en combates menores y ayudando a Van Helsing en la investigación de los monstruos y en la preparación de estrategias para enfrentarlos. La interpretación de Benham añade equilibrio a la película. Carl representa la perspectiva del espectador promedio, alguien que enfrenta lo extraordinario sin las habilidades excepcionales de Van Helsing, lo que permite que el público se identifique con él y sienta parte de la historia. Además, su química con Jackman y Beckinsale ayuda a reforzar la cohesión del grupo protagonista. Schuller Hensley como Frankenstein. Schuller Hensley interpreta a la criatura de Frankenstein, un personaje que combina fuerza bruta con una complejidad emocional limitada. Su papel es esencial para la narrativa, ya que representa la amenaza física y, al mismo tiempo, añade un elemento de monstruosidad clásica al universo de la película. Hensley aporta una presencia imponente y convincente en pantalla. Aunque el personaje de Frankenstein no tiene líneas significativas de diálogo, la actuación física es fundamental. Movimientos, expresiones y postura contribuyen a la construcción de un antagonista creíble. Su interacción con Van Helsing y otros personajes añade peligro y tensión, y su actuación física refuerza la espectacularidad visual que caracteriza a la película. Will Kemp como Vulcan. Valerius. Will Kemp interpreta a Vulcan, hermano de Anna y un personaje clave en la historia familiar de los Valerius. Vulcan aporta un conflicto adicional, lucha contra la maldición que lo convierte en hombre lobo y genera tensiones dramáticas que impulsan la narrativa. Kemp logra transmitir la dualidad del personaje, por un lado, lealtad y amor familiar, por otro, la violencia y el peligro inherente a su transformación en criatura. Su actuación combina elementos físicos, emocionales y de suspenso. En escenas de transformación o confrontación, Kemp logra transmitir angustia y ferocidad, haciendo que el espectador perciba la lucha interna del personaje. Esto añade profundidad al conflicto y enriquece la dinámica de los protagonistas y antagonistas, elevando la tensión en las secuencias de acción.
Robbie Coltrane como Dr. Victor Frankenstein. Robbie Coltrane interpreta a Dr. Victor Frankenstein, el científico detrás de la creación de la criatura que lleva su nombre. Coltrane aporta un enfoque excéntrico y en ocasiones humorístico al personaje, equilibrando la tensión que generan los monstruos y las escenas de combate. Su actuación combina teatralidad y precisión, haciendo que el personaje sea memorable y, a la vez, funcional dentro de la historia. Aunque no es un personaje central en la acción, Frankenstein funciona como catalizador para la aparición de la criatura y contribuye al desarrollo de la trama al presentar los riesgos de la experimentación humana. La interpretación de Coltrane aporta contraste y matiz, evitando que la película se vuelva monótona entre secuencia y secuencia de acción. Kevin J. O'Connor como Igor. Kevin J. O'Connor interpreta a Igor, asistente cómico y leal de Dr. Victor Frankenstein. Su papel añade ligereza a la historia y facilita transiciones narrativas entre escenas de tensión. O'Connor equilibra humor y acción física, participando en momentos que requieren interacción directa con la criatura y otros personajes secundarios. Su presencia ayuda a mantener la película dinámica y entretenida. Igor funciona como un punto de alivio cómico en medio del horror y la acción, haciendo que las escenas más oscuras sean más digeribles para el público general. Al mismo tiempo, su interpretación contribuye a que el mundo de la película se sienta más vivo y complejo, mostrando diferentes perspectivas y reacciones frente a los eventos sobrenaturales. Roles secundarios y contribuciones. La película cuenta además con un grupo de actores que interpretan aldeanos, vampiros menores y criaturas secundarias, cada uno aportando al mundo visual y dramático de la película. Estos roles, aunque limitados en diálogo, son fundamentales para crear la atmósfera. Los vampiros aportan peligrosidad, los aldeanos generan contexto histórico y las criaturas secundarias elevan la tensión en escenas de combate. Cada actor en estos roles secundarios cumple con la función de reforzar la narrativa, añadir realismo a los escenarios y mantener la coherencia del mundo fantástico que la película propone. Su presencia asegura que la historia no dependa únicamente de los protagonistas, sino que se sienta como un universo poblado y activo. Conclusión sobre el trabajo del reparto en conjunto. El reparto de Danhausen logra equilibrar acción, emoción y espectacularidad. Los protagonistas aportan carisma y habilidades físicas, mientras que los antagonistas generan tensión y amenaza constante. Los personajes secundarios y de apoyo contribuyen a la profundidad del mundo, incluso cuando sus líneas son limitadas. Hugh Jackman y Kate Beckinsale lideran con fuerza, combinando combate y presencia emocional, mientras que Richard Roxburgh impone la amenaza de Drácula con elegancia y peligro. Los personajes de Shuler Hensley, Will Kemp, Robbie Coltrane y Kevin J. O'Connor complementan la historia, cada uno aportando elementos de acción, conflicto o humor que enriquecen la experiencia del espectador. En conclusión, el desempeño de Danhausen tanto en taquilla como en el mercado hogareño es una historia de éxito multifacético que combina una recaudación sólida en cines con una presencia sostenida en los hogares de los espectadores. La película no solo cumplió con las expectativas comerciales en su estreno, sino que también trascendió en las siguientes etapas de consumo audiovisual, consolidándose como una producción memorable dentro del género y una pieza comercialmente significativa para quienes la produjeron y la disfrutaron. El director de Danhausen es Stephen Sommers, cineasta conocido por su estilo enérgico y enfocado en la acción y el entretenimiento masivo. La carrera de Sommers antes de esta película ya mostraba una inclinación hacia historias dinámicas, con ritmos acelerados y un fuerte enfoque en el espectáculo visual. Su forma de dirigir combina elementos clásicos del cine con tecnología moderna de efectos especiales y suele involucrar secuencias de acción complejas, personajes carismáticos y un tono que mezcla humor, drama y adrenalina. Cuando Sommers abordó Danhausen, su objetivo no era hacer un drama profundo sobre monstruos, sino crear una aventura cinematográfica que pudiese atraer a públicos amplios. Esto se nota en muchos aspectos de la película, en la manera en que las escenas están coreografiadas, en los tiempos narrativos y en la forma en que los personajes interactúan con su entorno.
Sommers entiende el cine como entretenimiento y su estilo se basa en mantener al espectador en tensión constante con pocos momentos de calma prolongada, salvo cuando sirven para desarrollar relaciones o ampliar el trasfondo de los personajes. Una de las marcas distintivas de la dirección de Sommers en esta película es el equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Por un lado, Van Helsing retoma criaturas del canon del cine de terror, como Drácula, el hombre lobo y Frankenstein, figuras con siglos de historia cultural. Por otro lado, Sommers las coloca en un contexto visual moderno, lleno de efectos digitales, movimientos de cámara agresivos y ediciones rápidas. Esto genera una sensación de frescura, aunque también puede sentirse a ratos más visual que narrativa, porque prioriza el impacto visual sobre la introspección profunda. Hugh Jackman y Kate Beckinsale lideran con fuerza, combinando combate y presencia emocional, mientras que Richard Roxburgh impone la amenaza de Drácula con elegancia y peligro. Los personajes de Shuler Hensley, Will Kemp, Robbie Coltrane y Kevin J. O'Connor complementan la historia, cada uno aportando elementos de acción, conflicto o humor que enriquecen la experiencia del espectador. En conclusión, el desempeño de Van Helsing tanto en taquilla como en el mercado hogareño es una historia de éxito multifacético que combina una recaudación sólida en cines con una presencia sostenida en los hogares de los espectadores. La película no solo cumplió con las expectativas comerciales en su estreno, sino que también trascendió en las siguientes etapas de consumo audiovisual, consolidándose como una producción memorable dentro del género y una pieza comercialmente significativa para quienes la produjeron y la disfrutaron. La película Van Helsing 2004 concluye con una serie de eventos que entrelazan acción, prevención y la resolución de los conflictos entre monstruos y humanos. En la parte final, la narrativa se centra en los esfuerzos del protagonista, Gabriel Van Helsing, para detener a Drácula y liberar a Anna Valerius, cuyo destino estaba directamente vinculado con la maldición que su familia había soportado durante generaciones. Este final representa no solo un enfrentamiento físico, sino también un cierre emocional y moral para los personajes principales. Desde el inicio de la secuencia final, Van Helsing se enfrenta a la enorme amenaza que representa Drácula, quien ha alcanzado su punto máximo de poder. La confrontación tiene lugar en el castillo de Drácula, un espacio oscuro, gótico y opresivo, que refleja simbólicamente el reino del terror y la corrupción en el que ha vivido el vampiro durante siglos. Van Helsing, armado con sus conocimientos, armas y habilidades sobrenaturales, debe no solo luchar contra un enemigo aparentemente invencible, sino también proteger a Anna, quien es clave para la culminación de la historia. Anna, en este punto, se ha transformado de una joven atrapada por la tragedia familiar a un personaje activo en la lucha contra el mal, mostrando valentía y determinación frente a un destino que parecía predeterminado. El enfrentamiento con Drácula es intenso y está cargado de simbolismo. Drácula representa la corrupción absoluta y la inmortalidad maldita, ha perdido cualquier atisbo de humanidad y su relación con Anna se muestra como un reflejo de su incapacidad de amar de manera genuina. Van Helsing, por otro lado, encarna la justicia, la moral y la lucha por proteger a la humanidad. La batalla entre ambos no es solo física, sino también ética y emocional, mostrando el choque entre la luz y la oscuridad, entre el sacrificio humano y el egoísmo eterno. La película enfatiza la importancia de la valentía frente al miedo y de la acción moral frente a la opresión. Uno de los momentos más significativos del final es la resolución del conflicto entre Anna y Drácula. Anna es atrapada por Drácula y en un intento de doblegarla, él intenta seducirla con promesas de inmortalidad y poder. Sin embargo, Anna resiste, mostrando que el amor y la fuerza de voluntad pueden superar incluso la influencia más corrupta. Este acto de resistencia simboliza la victoria del espíritu humano sobre la tiranía sobrenatural y prepara el terreno para que Van Helsing pueda completar su misión. Aquí, la narrativa hace énfasis en la fuerza interior de los personajes frente a fuerzas externas que buscan dominarlos, un tema recurrente en la historia de monstruos y cazadores. La secuencia culminante muestra a Van Helsing utilizando su ingenio y habilidades de cazador para derrotar a Drácula.
La película, en este punto, mezcla elementos de acción, efectos visuales y simbolismo religioso. Van Helsing utiliza estacas, armas sagradas y su conocimiento de la mitología vampírica para confrontar al vampiro. La pelea es feroz y Drácula demuestra su poder sobrenatural al manipular su forma, regenerarse y atacar con fuerza sobrehumana. Sin embargo, Danhausen logra explotar la vulnerabilidad de Drácula. La luz del sol y los elementos sagrados representan un límite absoluto para los vampiros. Esta estrategia no solo muestra la astucia de Danhausen, sino que también refuerza la idea de que incluso los seres más poderosos tienen puntos débiles que pueden ser superados con inteligencia y coraje. Finalmente, Drácula es derrotado en un momento cargado de dramatismo. La muerte de Drácula no es instantánea ni sencilla, implica una combinación de ingenio, valentía y sacrificio. Este desenlace tiene un fuerte impacto visual y emocional, ya que marca el fin de la amenaza que ha mantenido a la humanidad bajo su sombra durante siglos. La caída de Drácula también simboliza la restauración del orden natural, donde la justicia y la moral prevalecen sobre la corrupción y el poder absoluto. La narrativa enfatiza que la lucha contra el mal requiere esfuerzo, compromiso y la capacidad de enfrentar el miedo directamente. Tras la derrota de Drácula, la atención se centra en Anna y su destino. La historia de Anna, marcada por la maldición de su familia, encuentra un cierre emocional en estos momentos finales. Ella ha logrado sobrevivir, superar su miedo y colaborar activamente en la victoria sobre el vampiro. La película utiliza esta resolución para transmitir un mensaje sobre la resiliencia humana y la capacidad de superar tragedias heredadas. Anna y Danhausen muestran que la cooperación, la confianza y la valentía pueden cambiar el curso de la historia, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. Un aspecto importante del final es la relación entre Danhausen y Anna. A lo largo de la película, se desarrolla un vínculo complejo que combina respeto, admiración y atracción romántica. La resolución de la historia permite que este vínculo alcance su plenitud, al mostrar que ambos personajes no solo comparten un objetivo común, sino también una conexión emocional profunda. Este cierre romántico no es meramente decorativo, sino que refuerza la idea de que el apoyo mutuo y el amor son fuerzas poderosas frente a la adversidad. La narrativa sugiere que los lazos humanos pueden ser tan fundamentales para la victoria como la fuerza física o el conocimiento. Otro elemento central del final es el simbolismo de la luz y la oscuridad. Drácula representa la oscuridad eterna, la corrupción y la decadencia, mientras que Danhausen encarna la luz, la justicia y la esperanza. La confrontación final está cargada de elementos visuales que refuerzan esta dicotomía. Rayos de luz, sombras profundas y la destrucción del castillo gótico subrayan la lucha entre el bien y el mal. La película utiliza estos contrastes visuales para transmitir un mensaje más amplio sobre la moralidad y la importancia de enfrentar los desafíos éticos en la vida real. La luz que destruye a Drácula simboliza la verdad y la justicia que siempre encuentran su camino, incluso frente a adversidades aparentemente insuperables. El desenlace también aborda la idea del sacrificio. Aunque Danhausen sobrevive, la lucha contra Drácula requiere un gran esfuerzo físico y emocional. El personaje demuestra que el heroísmo no se mide solo por la fuerza, sino por la disposición de arriesgarlo todo por un bien mayor. Este mensaje es fundamental para la narrativa, ya que refuerza la importancia de la responsabilidad individual y la ética en la lucha contra la injusticia. La película subraya que cada acción, incluso la más pequeña, puede tener un impacto significativo en la derrota del mal. Finalmente, la película concluye mostrando la restauración del equilibrio. La amenaza que Drácula representaba para el mundo ha sido eliminada y los personajes principales encuentran un sentido de paz y cierre. Anna y Danhausen emergen de la experiencia transformados, más fuertes y conscientes de su capacidad para enfrentar desafíos. Este final cierra la historia de manera satisfactoria, combinando acción, emoción y simbolismo. La narrativa no deja cabos sueltos importantes y permite que el espectador experimente un sentido de resolución y esperanza.
En resumen, el final de Danhausen 2004 es una conclusión cargada de acción, emoción y significado simbólico. La derrota de Drácula no solo resuelve el conflicto principal, sino que también refuerza temas de valentía, sacrificio, amor y justicia. La película utiliza la confrontación final para explorar la dualidad entre luz y oscuridad, bien y mal, y para destacar la fuerza del espíritu humano frente a fuerzas sobrenaturales. Los personajes principales, Danhausen y Anna, alcanzan un cierre tanto emocional como narrativo, demostrando que la cooperación, la inteligencia y la valentía son esenciales para superar desafíos aparentemente imposibles. La secuencia final combina acción intensa con una resolución ética y emocional, creando un desenlace satisfactorio y memorable para la historia. La música en el cine es mucho más que un acompañamiento, es un lenguaje que transmite emociones, refuerza atmósferas y da voz a los personajes y a los eventos que se desarrollan en pantalla. En Danhausen, película que combina acción, terror gótico y aventuras épicas, la banda sonora se convierte en un componente esencial para crear tensión, misterio y heroísmo. Cada escena, desde los enfrentamientos con criaturas legendarias hasta los momentos más silenciosos de introspección, está reforzada por un entramado musical que guía las emociones del espectador. La música aquí no solo acompaña la acción, la dirige, la intensifica y la hace inolvidable. El compositor encargado de esta obra fue Alan Silvestri, reconocido por su habilidad para combinar melodías heroicas con pasajes de tensión dramática y elementos sinfónicos que parecen respirar junto con la historia. Silvestri no solo creó los temas, sino que también condujo la orquesta y supervisó cada detalle de la producción, logrando un sonido que se siente épico, oscuro y, al mismo tiempo, íntimamente conectado con los personajes. La banda sonora es tanto un acompañamiento de la narrativa como un personaje invisible que aporta profundidad y emoción a cada escena. La personalidad sonora de Alan Silvestri. Alan Silvestri es un compositor que destaca por su capacidad de dar vida a mundos imaginarios a través de la música. Su estilo combina instrumentos tradicionales de orquesta con técnicas modernas de percusión y efectos corales que generan una atmósfera envolvente y potente. En Danhausen, Silvestri aplicó esta experiencia para dotar a la historia de un carácter propio, donde la música transmite tanto el peligro de las criaturas sobrenaturales como la valentía de los héroes humanos. Cada tema musical tiene una intención narrativa, algunos enfatizan la acción frenética, otros subrayan la tensión y el miedo, y otros reflejan la humanidad y las emociones de los personajes principales. Su enfoque se distingue por la fuerza de los ritmos y la riqueza de la instrumentación. Las fanfarrias heroicas acompañan a Danhausen en sus momentos de decisión y enfrentamiento, mientras que los pasajes más oscuros y con coros enfatizan la presencia de Drácula o de otras criaturas malignas. La música de Silvestri funciona en paralelo con la cinematografía, los movimientos de cámara, la iluminación y los efectos visuales se ven reforzados por un soporte sonoro que aumenta la sensación de inmersión y tensión dramática. La estructura de la banda sonora. El score de Danhausen está compuesto por una serie de temas que se corresponden con momentos clave de la película. Desde la apertura con el castillo de Drácula hasta la confrontación final, la música guía al espectador a través de la narrativa. Cada pista posee su propio carácter. Algunas son intensas y rápidas para las escenas de acción, otras son solemnes y misteriosas para los momentos de suspenso, y unas pocas son emotivas y melódicas para reflejar la humanidad de los personajes. Uno de los temas más destacados es el que acompaña la introducción de Drácula y el escenario de Transilvania. Esta pieza combina percusiones marcadas, metales poderosos y un coro que genera una sensación de peligro y majestuosidad a la vez. Desde los primeros segundos, el espectador es transportado a un mundo donde lo sobrenatural es real y amenazante, y la música establece el tono de la historia. Cada golpe de tambor y cada nota de los metales se siente como un latido, preparando al público para la intensidad que seguirá. Otros temas se centran en la acción pura. Las escenas de persecución, lucha o transformación de los monstruos están acompañadas por ritmos rápidos y precisos, percusiones profundas y melodías que transmiten urgencia. La música en estos momentos no es solo un adorno,
es un elemento narrativo que marca el ritmo de la escena, acentúa cada golpe o salto y dirige la atención emocional del espectador. Incluso sin ver la imagen, la música por sí sola puede recrear la sensación de velocidad, peligro y heroísmo. Los momentos emotivos y el lado humano de la música. Aunque gran parte del score de Van Helsing es intenso y dramático, también hay espacios dedicados a la introspección y la emoción. La relación entre Van Helsing y Anna Valerius encuentra su expresión musical en piezas más melódicas y suaves. Aquí, Silvestri utiliza cuerdas, armonías delicadas y líneas de melodía que reflejan ternura, vulnerabilidad y esperanza. Estos temas proporcionan contraste con los pasajes de acción y horror, recordándonos que la historia no solo trata de monstruos y combates, sino también de la humanidad y los vínculos afectivos. La música emocional se convierte en un vehículo para conectar al público con los personajes. Cada decisión valiente, cada sacrificio y cada momento de intimidad se ven reforzados por melodías que transmiten emociones complejas. La combinación de tensión, misterio y ternura en la banda sonora crea un arco narrativo sonoro que complementa el desarrollo de los personajes, haciendo que el espectador se involucre no solo en la acción, sino también en la vida emocional de los protagonistas. Instrumentación y técnica. El trabajo orquestal de Silvestri en Van Helsing es impresionante por su amplitud y riqueza. Los metales dominan las escenas heroicas y las confrontaciones, las cuerdas transmiten tensión y emoción, y las percusiones potentes crean un sentido de urgencia y peligro. El uso de coros, tanto masculinos como femeninos, aporta un matiz sobrenatural y gótico, especialmente en escenas que involucran a Drácula o a los vampiros. Los coros funcionan como un personaje más, generando solemnidad y terror al mismo tiempo. Además de los instrumentos tradicionales, se incluyen efectos de percusión poco convencionales, texturas vocales y sonidos que evocan misterio y magia. Esta combinación de elementos hace que la banda sonora sea única. Logra mantener la coherencia con la estética clásica de la orquesta mientras incorpora elementos modernos y creativos que subrayan la naturaleza fantástica de la película. Cada sección de la orquesta es utilizada con intención narrativa y la interacción entre metales, cuerdas, percusión y voces corales construye un universo sonoro completo y envolvente. El impacto de la música en la narrativa. La banda sonora de Van Helsing no solo acompaña la historia, sino que la potencia. En los momentos de acción, la música intensifica la adrenalina, en los pasajes de terror, genera suspenso, y en las escenas emotivas transmite sensibilidad y humanidad. La música ayuda al espectador a sentir cada giro de la historia y a experimentar la película con mayor intensidad. Sin el score de Silvestri, muchas de las escenas perderían parte de su fuerza dramática y emocional. La música también refuerza la dualidad entre luz y oscuridad presente en la narrativa. Los héroes, representados por Van Helsing y sus aliados, están acompañados de temas heroicos y claros. Los villanos, especialmente Drácula, poseen tonos oscuros, coros imponentes y armonías inquietantes. Esta dicotomía musical refleja la lucha entre el bien y el mal, haciendo que la experiencia cinematográfica sea más profunda y compleja. La música como personaje. Un aspecto fascinante del score de Van Helsing es que la música se comporta casi como un personaje adicional. Los coros, los instrumentos y los ritmos están diseñados para interactuar con la acción de manera activa. Cuando Van Helsing se enfrenta a un monstruo, la música responde con tensión y dinamismo. Cuando Anna enfrenta el miedo, las cuerdas y las melodías suaves reflejan su vulnerabilidad y coraje. Esta interacción crea un sentido de sincronía entre imagen y sonido, haciendo que la música no sea simplemente un fondo, sino un participante activo en la historia. Conclusión: la fuerza del score de Van Helsing. La banda sonora de Van Helsing es un ejemplo brillante de cómo la música puede definir el tono, la emoción y la narrativa de una película. Alan Silvestri logró crear un universo sonoro completo, donde la acción, el horror, la emoción y el heroísmo están perfectamente equilibrados. Cada tema tiene una función narrativa clara y contribuye al desarrollo de los personajes y la tensión dramática. La orquestación, los coros,
La percusión y los efectos especiales se combinan para crear un ambiente que va más allá de la simple música de fondo, se convierte en una experiencia sensorial completa. En resumen, el final de Danhausen 2004 es una conclusión cargada de acción, emoción y significado simbólico. La derrota de Drácula no solo resuelve el conflicto principal, sino que también refuerza temas de valentía, sacrificio, amor y justicia. La película utiliza la confrontación final para explorar la dualidad entre luz y oscuridad, bien y mal, y para destacar la fuerza del espíritu humano frente a fuerzas sobrenaturales. Los personajes principales, Danhausen y Anna, alcanzan un cierre tanto emocional como narrativo, demostrando que la cooperación, la inteligencia y la valentía son esenciales para superar desafíos aparentemente imposibles. La secuencia final combina acción intensa con una resolución ética y emocional, creando un desenlace satisfactorio y memorable para la historia. Desde el primer día, su campaña de marketing había estado centrada en el gran despliegue visual de monstruos legendarios, como Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein, y la presencia de un protagonista que debía encarnar tanto fuerza física como inteligencia para enfrentarlos. Todo esto creó expectativas altas en la taquilla. Los estudios confiaban en que la combinación de terror gótico y acción hollywoodense tendría un amplio atractivo tanto entre jóvenes como entre los fanáticos del género. La película fue distribuida globalmente con un lanzamiento amplio. Esto significó que Danhausen abrió en miles de salas en territorios clave como Estados Unidos, gran parte de Europa, Asia, Latinoamérica y Australia. Desde sus primeros días en cartelera, la producción experimentó una entrada en taquilla sólida, impulsada por un fuerte interés en las primeras audiencias y por campañas promocionales que destacaban las escenas más espectaculares. La presencia de estrellas reconocidas en el elenco contribuyó adicionalmente al interés del público, haciendo que muchos espectadores sintieran que no podían perderse un espectáculo visual de ese calibre en pantalla grande. En su fin de semana de estreno, la película logró una recaudación considerable, situándose entre los estrenos más importantes de ese periodo. La cifra con la que debutó fue vista como un éxito inmediato para la época, sobre todo porque logró atraer a una audiencia variada, desde aficionados al cine de terror clásico hasta espectadores interesados en efectos especiales de última tecnología y secuencias de lucha coreografiadas. En muchos mercados, Danhausen fue uno de los títulos más vistos durante ese primer fin de semana, lo cual confirmó que la decisión de la productora de invertir fuertemente en efectos visuales y en presentación épica había generado un retorno inmediato en términos de atención del público. Durante las siguientes semanas, el comportamiento en taquilla mostró algunos cambios característicos de las películas de gran presupuesto. En términos generales, las cifras tendieron a disminuir después del primer fin de semana, como suele ocurrir cuando las audiencias más entusiastas ya han acudido al cine y los comentarios del público empiezan a influir en la decisión de otros espectadores. Sin embargo, Danhausen mantuvo un flujo constante de ingresos gracias a su atractivo visual y su mezcla de géneros, aunque algunos críticos señalaron que la historia y los diálogos no eran su punto más fuerte. El público masivo mostró una preferencia por el entretenimiento dinámico y la acción ininterrumpida que la película ofrecía. Al analizar la recaudación total en su carrera cinematográfica, Danhausen logró acumular cifras robustas a nivel global. Su desempeño internacional fue particularmente significativo. En muchos países fuera de Estados Unidos, la película conectó con audiencias que valoraban el cine de acción con grandes efectos, especialmente en regiones donde las producciones de Hollywood siempre tienen una fuerte presencia comercial. Esto ayudó a compensar cualquier descenso en los ingresos de mercado doméstico, haciendo que el total global consolidado fuera mayor de lo esperado inicialmente por algunos analistas de taquilla. Dentro de ese análisis, se observó que la combinación de terror clásico con lenguaje cinematográfico moderno contribuyó a que la película no solo fuera vista una vez, sino varias veces por distintos grupos demográficos. Grupos de fans del género, aficionados a los efectos especiales y espectadores que buscaban entretenimiento de gran espectáculo hicieron que las cifras de asistencia siguieran sumando aún después de sus primeras semanas. La evolución de la recaudación exhibió una estabilidad relativa en semanas importantes del calendario cinematográfico,
incluso enfrentándose a otros estrenos simultáneos. Otro factor clave fue la distribución internacional en mercados donde las producciones de Hollywood tienen gran presencia, como Japón, Reino Unido, Alemania, Brasil y ciertos países del sudeste asiático. En esos lugares, Van Helsing fue promocionada tanto en cines como en medios locales y en muchos casos se convirtió en uno de los estrenos más importantes de la temporada. La película se benefició de la percepción del público de que ofrecía entretenimiento de gran impacto visual, lo cual se tradujo en cifras de asistencia satisfactorias, incluso en territorios donde las producciones de terror o fantasía no siempre obtienen los mejores resultados. Cuando se calcula el total global de taquilla al final de su carrera en cines, Van Helsing aparece como una producción rentable. Si bien no alcanzó niveles de récord absoluto que superaran todas las demás en el año, su rendimiento fue lo suficientemente sólido como para considerarse un éxito comercial. La recaudación total superó ampliamente el presupuesto de producción y distribución, lo que confirmó que la película había logrado captar la atención del público masivo. El impacto financiero de este éxito permitió que los estudios reforzaran la idea de que las películas de acción con elementos fantásticos pueden ser inversiones atractivas cuando se combinan con un marketing efectivo y una puesta en escena ambiciosa. Tras su paso por los cines, el siguiente gran capítulo en la vida comercial de Van Helsing fue su lanzamiento en el mercado de entretenimiento hogareño. Esto incluyó ediciones en formatos como DVD y posteriormente Blu-ray, así como versiones digitales para descarga o streaming. La transición al mercado doméstico fue un momento crucial para extender la vida útil de la película y maximizar sus ingresos más allá de la taquilla. En ese segmento, muchos espectadores que quizá no asistieron a los cines tuvieron la oportunidad de experimentar la película en sus hogares, lo cual generó un interés renovado y continuó el ciclo de consumo. El lanzamiento en DVD fue particularmente importante en ese tiempo, dado que aún era uno de los formatos más populares en hogares de todo el mundo. Las ediciones domésticas generalmente incluyeron opciones adicionales que no se vieron en la proyección cinematográfica, como escenas eliminadas, comentarios del director, galerías de arte conceptual y making-of documentales que mostraban la producción detrás de cámaras. Estas características especiales añadieron valor para los coleccionistas y fans, incentivando la compra física además del simple visionado de la película. Cuando llegó el momento de las ediciones en formato Blu-ray, el interés se enfocó en la calidad mejorada de imagen y sonido. La película, con su abundancia de efectos visuales y secuencias de acción, se prestaba idealmente para una versión de alta definición donde los detalles de escenarios, criaturas y efectos especiales se apreciaran con mayor claridad. Esto no solo atrajo a quienes querían revivir la experiencia cinematográfica con mayor fidelidad técnica, sino también a quienes deseaban coleccionar una edición premium para su biblioteca personal de películas. Además de las versiones físicas, la disponibilidad de la película en plataformas de descarga digital y de streaming permitió que se mantuviera presente en la conversación cultural durante años después de su estreno. Nuevas generaciones de espectadores que no vivieron el lanzamiento en cines tuvieron la oportunidad de conocerla a través de estos servicios, perpetuando su legado comercial y estético en un formato adaptable a las preferencias modernas de consumo audiovisual. Parte del éxito en el hogar también estuvo relacionado con eventos como temporadas temáticas de terror o acción, donde cadenas de televisión por suscripción o servicios de streaming la incluyeron dentro de sus catálogos destacados. Esto generó un flujo adicional de espectadores que, incluso sin realizar una compra física o digital, vieron la película en momentos específicos del año, reforzando así su presencia continua en el mercado audiovisual. Como Sommers manejó la acción y el ritmo visual, la dirección de Stephen Sommers en Van Helsing pone gran énfasis en la acción. Desde la primera escena, la película se siente acelerada, cada secuencia tiene movimiento, ya sea a través de combates con criaturas, persecuciones o batallas en lugares oscuros y misteriosos. Esta energía visual no solo está en los efectos especiales, sino también en cómo Sommers organiza los planos, el ritmo de las escenas y la forma en que los actores se desplazan en el espacio. Sommers utiliza el movimiento de cámara como herramienta narrativa. Las escenas de combate, por ejemplo, no son estáticas,
Las cámaras se desplazan, giran y subrayan la tensión, haciendo que el espectador se sienta dentro de la acción. Del mismo modo, en las escenas más tensas con criaturas sobrenaturales, el uso de sombras, planos cerrados y música contribuida por el ritmo visual hacen que la experiencia sea más visceral. Esta forma de dirigir implica una gran coordinación entre el director, los actores y el equipo técnico. Cada escena de acción debe estar coreografiada y planificada para que funcione tanto a nivel dramático como visual. Sommers no rehúye de los retos técnicos, al contrario, los abraza, lo que permite que las secuencias más espectaculares de Danhausen se sientan vivas y emocionalmente intensas. El guionista, una mirada a la creación de la historia. El guión de Danhausen fue escrito por Stephen Sommers, lo que significa que él no solo dirigió la película, sino que también la concibió en su forma narrativa. Esto le dio un control creativo muy amplio. Al ser autor del guión, Sommers pudo definir el tono, los personajes, la mezcla de géneros y la dirección general de la historia. En muchas producciones, el guionista y el director son personas distintas, pero en este caso la doble responsabilidad permitió una visión más unificada y coherente entre lo que se escribió y lo que se filmó. El guión de Danhausen toma elementos clásicos del terror gótico, como vampiros, hombres lobo, monstruos creados por la ciencia y leyendas europeas, y los articula bajo una narrativa de aventura. Esta decisión narrativa es intencional. El objetivo no es explorar metafísicamente cada criatura, sino construir un mundo donde el protagonista pueda enfrentarse a varias amenazas diferentes y, a través de esas batallas, avanzar la historia. La estructura del guión sigue una progresión clásica de aventura, introducción del héroe, presentación de la misión, encuentros con amenazas crecientes, desarrollo de personajes y clímax final. Cada bloque narrativo está diseñado para mantener el interés del espectador y avanzar el conflicto principal, que es la lucha de Danhausen contra Drácula y las fuerzas oscuras que amenazan al mundo. Al escribir el guión, Sommers también tuvo que decidir qué personajes serían centrales y cómo se desarrollarían sus relaciones. Esto se nota en la interacción entre Danhausen y Anna Valerius, cuyo arco narrativo combina valentía, sacrificio y una conexión emocional que sirve de contrapeso a la acción pura. El guion prioriza avanzar la trama y mantener la tensión, lo que significa que ciertos momentos íntimos entre personajes son breves y orientados a reforzar la acción posterior. El enfoque narrativo y los géneros combinados. Una característica importante del guión de Sommers es la mezcla de géneros. Danhausen no es solo terror, ni solo acción, ni solo aventura. Es una fusión de estos elementos. El terror gótico se mantiene en los escenarios, en la presencia de criaturas míticas y en el tono oscuro que impregna muchos pasajes. La acción es constante y coreografiada con ritmo cinematográfico, y la aventura se manifiesta en la progresión de la misión y el viaje del protagonista a través de lugares diversos. Este enfoque híbrido requiere decisiones narrativas específicas. El guión evita explorar profundamente el horror psicosexual o filosófico típico del terror clásico, y en cambio se enfoca en el impacto visual y la tensión acelerada. Asimismo, sacrifica algunos aspectos de desarrollo emocional para mantener el ritmo, algo que muchos espectadores disfrutan si buscan entretenimiento dinámico, pero que otros pueden percibir como superficial. Como el guión y la dirección se complementan. El hecho de que Stephen Sommers sea tanto guionista como director de Danhausen hace que la película tenga una coherencia muy particular. No se siente como una historia que fue reescrita o modificada principalmente por decisiones del estudio. La visión narrativa y visual está muy alineada. Cada escena de acción, cada monstruo presentado y cada diálogo tienen una intención clara: avanzar la historia de manera visualmente atractiva. Esta coherencia también se siente en cómo se presentan los antagonistas. Drácula, por ejemplo, no es solo un villano clásico. En el guión de Sommers tiene motivaciones y una presencia dramática digna de la narrativa. La forma en que está escrito su conflicto con los protagonistas y la manera en que Sommers lo dirige hace que sea más que un simple jefe final. Es una figura que encarna el peligro constante y el misterio. Esto se logra tanto por el guión como por decisiones visuales de dirección, cómo aparece, cómo se mueve y cómo interactúa con los demás personajes.
Fortalezas del trabajo creativo en la película. Una de las grandes fortalezas de Stephen Sommers al abordar Danhausen fue su capacidad para equilibrar elementos visuales y narrativos. Aunque la película está llena de efectos especiales, secuencias de acción y criaturas, también tiene un hilo narrativo claro. El guion no es demasiado complejo, pero sí está estructurado de forma que cada evento tiene consecuencias y explica por qué el protagonista debe pasar al siguiente desafío. La dirección, por su parte, convierte estas escenas en experiencias cinematográficas palpables. La cámara, la música y los tiempos narrativos funcionan en conjunto para que el espectador sienta el ritmo de la historia. Esto no quiere decir que la película sea perfecta en todos sus aspectos, pero sí que el enfoque creativo de Sommers es consistente. Prioriza la experiencia del espectador y la inmersión visual antes que debates complejos o lecturas profundas del personaje. Debilidades y críticas al enfoque creativo. Como toda obra creativa, el trabajo de Sommers también tiene límites. El énfasis en la acción por momentos deja poco espacio para desarrollar emocionalmente a los personajes secundarios o explorar a fondo la psicología de los protagonistas. Esto puede hacer que algunos diálogos o momentos dramáticos se sientan breves o funcionales en lugar de profundos. Además, la mezcla de géneros, aunque emocionante, puede resultar inconsistente para quienes esperaban un terror más intenso o un desarrollo narrativo más meditado. El guion está diseñado para moverse rápido, y esta velocidad puede ser una fortaleza para algunos y una debilidad para otros, dependiendo de las expectativas del espectador. Conclusión: aportes del director y el guionista a la película. En definitiva, Danhausen es una película que lleva la marca creativa de Stephen Sommers en cada escena. Como guionista, creó una historia híbrida que mezcla aventura, acción y terror de una manera que busca entretener primero que todo. Como director, tradujo esa visión a un lenguaje cinematográfico lleno de energía, movimiento y espectáculo visual. La combinación de ambos roles permitió que la película tenga una coherencia estética y narrativa que funciona bien para el público que busca entretenimiento dinámico y criaturas icónicas en pantalla. Aunque puede no ser la obra más profunda en términos de psicología de personajes o narrativa reflexiva, su valor reside en su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento, con una aventura intensa y visualmente estimulante. Si tu objetivo es entender cómo una visión creativa se transforma en una película que mezcla géneros y sostiene un ritmo constante, Danhausen es un ejemplo claro de cómo un director-guionista puede moldear una historia completa desde la escritura hasta la pantalla. Su legado está en la forma en que fusiona lo clásico del terror con lo moderno de la acción cinematográfica, creando un espectáculo que, para muchos, sigue siendo memorable. La historia se centra en Gabriel Danhausen, un cazador de monstruos con habilidades excepcionales, enviado por la Iglesia para enfrentar a estas fuerzas oscuras que amenazan a la humanidad. La película fusiona elementos de terror clásico con un enfoque moderno de efectos especiales, lo que permite que la historia se desarrolle a un ritmo rápido y con gran intensidad visual. La narrativa comienza estableciendo la amenaza que representan los monstruos. Drácula, como líder de estas fuerzas malignas, mantiene un poder sobre un reino oscuro y ha acumulado habilidades sobrenaturales que lo hacen casi invencible. Para detenerlo, Danhausen debe viajar a Transilvania y enfrentarse a una serie de desafíos mortales, desde criaturas salvajes hasta aliados ambiguos. Esta premisa establece un tono de aventura épica donde cada paso del protagonista implica peligro, misterio y acción constante. La llegada de Danhausen a Transilvania. La historia inicia con Danhausen llegando a Transilvania, un territorio oscuro y lleno de superstición. Su misión es clara: eliminar a Drácula y a las fuerzas que él controla. Desde el primer momento, se percibe que Danhausen no es un hombre común. Su habilidad para el combate, su conocimiento de lo sobrenatural y su ingenio lo convierten en un cazador formidable. La película utiliza esta introducción para mostrar tanto su destreza física como su carácter heroico, combinando escenas de acción con elementos de suspense. En esta etapa, Danhausen también encuentra a Anna Valerius, la última descendiente de una familia que ha jurado detener a Drácula. Anna está determinada,
valiente y dispuesta a enfrentarse a su destino para proteger a su linaje y liberar a su familia de la maldición que Drácula les impuso. Su encuentro con Danhausen establece la dinámica principal de la película, colaboración entre dos personajes que combinan valentía y habilidades complementarias para enfrentar lo sobrenatural. Los aliados y el conflicto inicial. A lo largo de su viaje, Danhausen se encuentra con varios personajes que lo ayudan o complican su misión. Entre ellos está Caro, un asistente leal y valiente que aporta conocimiento y apoyo táctico. La interacción entre Danhausen, Anna y Caro permite que el público entienda la estrategia detrás de la caza de monstruos y, al mismo tiempo, introduce momentos de ligereza que equilibran la tensión de la narrativa. El conflicto inicial surge cuando Danhausen y sus aliados descubren que no solo Drácula es la amenaza, hay hombres lobo, vampiros menores y la criatura de Frankenstein, cada uno con habilidades únicas y peligrosas. Estos enemigos representan obstáculos crecientes que prueban la habilidad, la astucia y la resistencia física del protagonista. La película utiliza estos enfrentamientos no solo para generar tensión y acción, sino también para mostrar la capacidad de Danhausen para adaptarse a diferentes tipos de amenazas. Enfrentamientos con monstruos. Uno de los elementos más destacados de la película es la variedad de enfrentamientos que Danhausen debe superar. Primero se encuentra con hombres lobo, cuya fuerza y velocidad representan un desafío físico considerable. Las escenas de combate muestran coreografía compleja y una utilización efectiva de efectos visuales, haciendo que cada enfrentamiento se sienta único y peligroso. La narrativa aprovecha estas secuencias para desarrollar el carácter de Danhausen, su determinación, ingenio y capacidad de reacción ante situaciones extremas. Posteriormente, Danhausen enfrenta a vampiros menores y finalmente a Drácula. Cada enemigo presenta un tipo diferente de amenaza. Los hombres lobos son fuerza bruta, los vampiros son astutos y rápidos, y Drácula combina inteligencia, poder sobrenatural y manipulación. La película utiliza estas diferencias para mantener la tensión narrativa y demostrar que Danhausen no puede depender solo de la fuerza física, necesita estrategia, conocimiento y aliados para sobrevivir y triunfar. La historia de Anna Dolores y la maldición familiar. Paralelamente, la película desarrolla la historia de Anna y su familia. La familia Valerius ha sido marcada por una maldición que la obliga a enfrentarse a Drácula generación tras generación. La narrativa explica cómo Drácula asesinó a su familia y cómo Anna lucha por honrar su legado y romper la maldición. Este trasfondo añade profundidad emocional y proporciona motivaciones claras para sus acciones. La relación entre Anna y Danhausen también evoluciona durante la película. Inicialmente basada en colaboración estratégica, la relación gana matices emocionales a medida que enfrentan el peligro juntos. Aunque la película no se centra en el romance, sí muestra que la conexión entre ambos personajes es esencial para enfrentar los retos que surgen. Este desarrollo refuerza la narrativa de heroísmo compartido y sacrificio personal. La confrontación con Drácula. El clímax de la película gira en torno al enfrentamiento final entre Danhausen y Drácula. Drácula es retratado como un villano elegante, poderoso y casi invencible, lo que hace que el conflicto sea épico y emocionante. La narrativa mantiene un equilibrio entre tensión, acción y estrategia. Danhausen debe utilizar todos sus conocimientos y habilidades, además de la ayuda de sus aliados, para superar a un enemigo que no solo tiene fuerza física, sino también poderes sobrenaturales y capacidad de manipulación. La confrontación se desarrolla en un entorno visualmente impactante, castillos oscuros, bosques envueltos en niebla y cámaras que resaltan la escala del conflicto. Cada acción y reacción se coordina con música y efectos especiales para aumentar la tensión y la emoción, convirtiendo la batalla final en un espectáculo cinematográfico. La intervención de la criatura de Frankenstein. En paralelo al enfrentamiento principal, la película introduce a la criatura de Frankenstein como un antagonista adicional. La narrativa utiliza a esta criatura para añadir tensión y complejidad al conflicto, mostrando que Danhausen debe enfrentarse a múltiples amenazas simultáneamente. La interacción entre Danhausen, la criatura y otros monstruos permite que la película explore diferentes tipos de combate, fuerza bruta, inteligencia y estrategia combinadas.
La presencia de la criatura también añade un componente de horror clásico al filme, recordando a los espectadores la tradición de monstruos de la literatura y el cine gótico. Aunque su desarrollo emocional es limitado, su función narrativa es clara: representar un obstáculo que debe superarse mediante ingenio y valentía, reforzando la heroicidad del protagonista. Resolución de la maldición y desenlace. Tras superar múltiples desafíos y derrotar a Drácula, la película se dirige hacia la resolución de la historia de Anna y su familia. La victoria sobre Drácula no solo significa salvar a los protagonistas, sino también romper la maldición que había perseguido a los Valerios durante generaciones. Este desenlace proporciona satisfacción narrativa. El héroe cumple su misión y la justicia se restablece, mientras que los personajes secundarios encuentran cierre a sus arcos. La película concluye enfatizando el triunfo del bien sobre el mal, el sacrificio personal y la valentía frente a fuerzas aparentemente invencibles. Aunque algunos elementos de la trama pueden sentirse acelerados o superficiales, la narrativa logra mantener coherencia y entregar una experiencia visual y emocionalmente entretenida para el público. Temas principales de la película. Uno de los aspectos interesantes de Danhausen es cómo combina temas clásicos de horror con valores modernos de aventura. La película explora la lucha entre el bien y el mal, el sacrificio personal, la valentía y la redención familiar. La maldición de la familia Valerio simboliza la carga del pasado, mientras que la misión de Danhausen representa la capacidad del individuo de enfrentarse a obstáculos mayores que él mismo. Además, la película aborda la cooperación y la confianza entre aliados. Danhausen y Anna solo logran vencer gracias a su colaboración, confianza y habilidades complementarias. Este tema resuena en toda la narrativa, reforzando la idea de que incluso los héroes más poderosos necesitan apoyo y estrategia para triunfar. Si tu objetivo es entender cómo una visión creativa se transforma en una película que mezcla géneros y sostiene un ritmo constante, Danhausen es un ejemplo claro de cómo un director-guionista puede moldear una historia completa desde la escritura hasta la pantalla. Su legado está en la forma en que fusiona lo clásico del terror con lo moderno de la acción cinematográfica, creando un espectáculo que, para muchos, sigue siendo memorable. En una película como Danhausen, donde el mundo está lleno de criaturas imposibles, escenarios góticos y batallas espectaculares, los efectos visuales y el CGI son absolutamente fundamentales. No se trata solo de hacer cosas bonitas en pantalla, sino de construir un universo creíble donde lo sobrenatural convive con lo real. Desde los vampiros hasta el hombre lobo y la criatura de Frankenstein, cada elemento que va más allá de lo que un actor puede representar con maquillaje o coreografía física depende en gran medida de la tecnología digital. Los efectos visuales de Danhausen no son secundarios, tienen presencia constante. Ellos ayudan a dar vida a monstruos imposibles, a transportar al espectador a castillos góticos, a crear transformaciones sobrenaturales y escenas de batalla que, de otra forma, serían imposibles de filmar. Incluso cuando la película se aleja del combate para centrarse en secuencias de tensión, la atmósfera visual está sostenida por estos elementos digitales que trabajan en conjunto con la cámara, el montaje y la música. ¿Qué es CGI y VFX y cómo se aplican? Antes de entrar en detalles específicos de la película, es útil entender qué significan estos términos. El CGI, Computer Generated Imagery, se refiere a imágenes generadas por ordenador, modelos 3D, criaturas, efectos especiales que no existen físicamente y se usa para crear elementos que no pueden filmarse en la vida real. Los VFX, Visual Effects, son una categoría más amplia, incluyen CGI, pero también otras técnicas como composición digital, matte painting, integración de elementos reales con digitales, trucos de cámara y otros efectos que se añaden en postproducción. En Danhausen, la mayoría de las criaturas sobrenaturales, como el hombre lobo, vampiros voladores y ciertos entornos, fueron creados o completados con CGI. También se emplearon VFX para crear transformaciones, explosiones, niebla densa, cambios de iluminación y detalles que complementan a los sets físicos. En conjunto, estos recursos permiten que lo imposible se vea real. Diseñando criaturas icónicas con CGI.
Una de las labores más visibles y complejas en Danhausen es el diseño de criaturas. Cada una de ellas tiene su propia identidad visual y eso no solo depende del maquillaje o el vestuario, sino en gran parte del CGI. El hombre lobo, esta es una de las criaturas más espectaculares desde el punto de vista visual. La transformación de humano a criatura completa no podía filmarse de forma práctica sin asistencia digital. Por eso, se combinó maquillaje, prótesis y animatrónica con CGI para lograr movimientos fluidos, músculos realistas y una presencia que pareciera física. El CGI permitió que el hombre lobo tuviera texturas, pelaje y expresividad que serían imposibles solo con efectos prácticos. Drácula y los vampiros voladores. Los vampiros representan una amenaza alada y elegante. Sus movimientos, especialmente en escenas de vuelo o desplazamientos rápidos, están reforzados por CGI para crear una sensación sobrenatural. Esto incluye alas, distorsiones de velocidad, efectos de sombra y otros detalles visuales que subrayan que estos seres no son humanos. La criatura de Frankenstein, aunque parte de su presencia fue lograda con maquillaje y animatronics, muchas de sus secuencias más dinámicas, saltos, ataques violentos y reacciones rápidas, fueron potenciadas con CGI para reforzar su fuerza, rigidez o deformidad. El CGI permite acentuar cada gesto, cada movimiento corporal, para que se vea tanto amenazante como físicamente extraño. Entornos que combinan realidad y digital. No solo las criaturas se benefician del CGI, gran parte del mundo de Danhausen está complementado digitalmente. Los castillos, los interiores sombríos, los bosques embrujados y las cuevas no son siempre locaciones reales. Muchas veces se construyeron sets parciales y luego se expandieron digitalmente para darles escala o profundidad. Esto hace que el mundo cinematográfico se sienta más grande, más gótico y más dramático de lo que sería posible solo con locaciones reales. La niebla que envuelve ciertas escenas, los cielos tormentosos, los paisajes oscuros y las estructuras imposibles también fueron añadidos en postproducción. El CGI no solo añade objetos, sino atmósfera. Esta atmósfera visual refuerza el tono narrativo de terror y aventura y hace que cada encuentro con una criatura se sienta parte de un mundo lleno de magia, misterio y peligro constante. Transformaciones sobrenaturales. Una de las secuencias más impactantes en términos visuales es la transformación del humano al hombre lobo. Este momento necesita una transición fluida entre algo familiar y algo completamente alienígena. Para lograrlo, se combinan efectos prácticos, maquillaje, prótesis, con CGI que rellena el espacio entre ambos estados. Cada estiramiento muscular, cada cambio en la estructura ósea y cada movimiento no humano es generado digitalmente. Estas transformaciones no solo son visualmente impresionantes, sino narrativamente importantes, muestran la pérdida de control, el horror de la metamorfosis y la brutalidad de la criatura. Sin CGI, estas secuencias habrían sido más limitadas o menos creíbles. Integración de actores con entornos digitales. Otro desafío clave es hacer que los actores interactúen con elementos que no existen físicamente al momento de filmar. Cuando Hugh Jackman pelea con criaturas que no están realmente ahí, aprende movimientos coreografiados con marcas en el set. Más tarde, en postproducción, los artistas digitales reemplazan esas marcas con modelos CGI de los monstruos. Esto requiere una gran coordinación. Los efectos deben seguir la actuación del actor y al mismo tiempo respetar las leyes de la física cinematográfica. La iluminación debe coincidir. Las sombras deben caer de forma coherente y cada interacción, un golpe, un agarre, una caída, debe verse natural. La integración de actores con elementos CGI es uno de los retos más complejos de la película. Uso de pantallas verdes y composición. Muchas escenas están filmadas parcialmente contra pantallas verdes o azules, lo cual permite reemplazar el fondo con entornos digitales. Esto es especialmente visible en secuencias nocturnas, paisajes góticos y escenas de vuelo. La composición digital combina varios elementos, actores reales, sets parciales, modelos 3D y efectos de iluminación digital. Esta técnica también ayuda a mantener la coherencia visual.
Por ejemplo, los actores pueden estar en un set con luz artificial, pero el fondo digital añade nubes oscuras, castillos lejanos, niebla y otros detalles visuales. El resultado es una escena que parece completamente real en cámara, aunque en realidad está compuesta de múltiples capas interconectadas. Efectos de iluminación y sombras digitales. Los efectos visuales no solo tratan de crear objetos, criaturas o paisajes, también se enfocan en cómo la luz incide sobre ellos. En Danhausen, la iluminación contribuye mucho al tono general. Sombras profundas, luces dramáticas y contrastes violentos ayudan a establecer la sensación de peligro y tensión. El CGI permite manipular estas luces y sombras después de filmar, ajustando la intensidad, el color y la dirección para que coincidan con la narrativa visual deseada. Por ejemplo, cuando Drácula aparece en una escena, los efectos visuales pueden intensificar sus sombras, oscurecer el fondo o iluminar su figura de manera específica para enfatizar su presencia maligna. Efectos atmosféricos, niebla, fuego y polvo. Además de criaturas y entornos, Danhausen usa efectos visuales para crear elementos atmosféricos. La niebla densa en bosques oscuritos, el fuego en ciertos enfrentamientos, las chispas, polvo levantado por explosiones o golpes, y otros detalles ambientales son generados digitalmente o potenciados con CGI. Estos elementos pueden parecer pequeños, pero tienen un impacto enorme en cómo se percibe una escena, transforman un espacio plano en un entorno tridimensional lleno de textura y movimiento. Estos efectos atmosféricos también cumplen una función narrativa, aumentan la tensión, ocultan amenazas hasta el último momento o subrayan el peligro inminente. Sin ellos, muchas escenas perderían parte de su atmósfera oscura y envolvente. Cómo el CGI influye en la acción y el ritmo. La narrativa de Danhausen se basa en movimiento constante. Las escenas de acción son rápidas, intensas y llenas de detalles. El CGI contribuye a esto permitiendo que las criaturas realicen movimientos imposibles, que los escenarios cambien dinámicamente y que la cámara pueda desplazarse por espacios que físicamente nunca existieron.